vamos a sacar a la mierda de aquí en nuestro estado, y en cuanto quieran, aquí estamos, hijos de su madre. ¡Arriba la puta madre! Como emperadores de la antigüedad, los capos narco viven en un estado de guerra constante para conquistar nuevos territorios. Cada barriada nueva significa más y mejores negocios para vender narcóticos, pero esos triunfos se pagan con sangre y fuego. Entre las guerras más cruentas registradas en México, la rivalidad entre el cártel Santa Rosa de Lima y el infame cártel Jalisco Nueva Generación del Mencho emerge como una de las más dolorosas y costosas en términos de vidas humanas. Ejecuciones, balaceras a plena luz del día, ejecuciones grabadas en video e incluso atentados a hospitales. A esta historia no le faltan detalles grotescos y violencia sin escrúpulos. En esta nueva entrega de Militarmente queremos llevarte a las entrañas del crimen organizado mexicano para conocer en detalle la contienda callejera entre estos dos frentes criminales y cuál es el grotesco final que le depara a los soldados narco capturados por el enemigo. En 2014, entre las casas y calles de la localidad villagrense de Santa Rosa de Lima, surgió un frente criminal que al poco tiempo se transformó en uno de los principales hacedores de violencia de todo México. Fue en esa región que nació el cártel de idéntico nombre, el cual luego se expandió en regiones colindantes del estado con Querétaro y Michoacán, zonas históricamente calientes en lo que respecta al narcotráfico. Lo curioso es que una de sus primeras actividades delincuenciales no fue la venta de narcóticos o el uso de armamentos, sino el robo de combustible. Pero no pienses que hurtaban unos pocos litros. Los hombres del futuro cártel Santa Rosa de Lima tenían 1.696 puntos de ordeñe, movilizando toneladas de combustible, lo que le proporcionaba enormes ganancias. De a poco el grupo surgido en Villagrán fue apuntando sus esfuerzos hacia el trasiego de sustancias ilegales, incorporando mayor personal en sus filas y mayor violencia en sus métodos. Cada kilo de cocaína vendido significaba un nuevo fusil o ametralladora en manos de los sicarios. Pero pese a su crecimiento, lo cierto es que la gran mayoría del pueblo mexicano conoció a este cártel durante el año 2017, cuando publicaron un impactante video a través de sus redes sociales. A continuación veremos ese histórico material, en el cual uno de sus principales líderes, el Marro, se ve rodeado de más de un centenar de personas armadas con equipo táctico, desafiando al cártel Jalisco Nueva Generación del Mencho. Disparos al cielo y gritos de reivindicación a Guanajuato. El Marro era claro en sus objetivos. ¡Los vamos a sacar a la mierda! Sabrán disculpar el lenguaje soez, pero cuando se busca desafiar a un rival poderoso, los insultos siempre son parte del mensaje. De esta manera se oficializaba una de las rivalidades más sangrientas y violentas de la historia narco reciente, con dos frentes capaces de causar un enorme tormento en la sociedad civil y las fuerzas de la ley. El impacto de aquella amenaza fue inmediato. Ya en 2018 el estado de Guanajuato se posicionó como uno de los más violentos, con casi 29.000 homicidios cometidos en un año, representando un aumento de más del 15% respecto al año anterior. Antes de continuar es útil repasar el alcance y poder del CJNG, el otro contendiente en esta rivalidad. Sus orígenes se remontan a 2010, cuando un grupo comando del Cártel del Golfo, conocido como los Matacetas, se independizó buscando controlar sus propias ganancias. Los asesinos se pusieron bajo las órdenes de uno de los líderes criminales más peligrosos que tuvo México en toda su historia, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Desde su nacimiento, la experiencia de este grupo criminal se hizo evidente, capturando plazas de forma constante y superando en armamento y logística a prácticamente cualquier otro cártel narco del planeta. En el arsenal de los sicarios de Jalisco hay piezas de grado militar que supuestamente solo están disponibles para soldados y policías.
Con ese puño de acero es que el Mencho pudo extender sus garras por todo el territorio azteca, teniendo presencia también en Sudamérica y Asia. En pocas palabras, es el criminal más peligroso del país, representando una amenaza semejante a la de grupos terroristas como Al-Qaeda o el ISIS. Un enemigo realmente formidable para cualquier cártel que pretenda ser el rey de México. Ahora sí, conociendo a los contendientes, es momento de ir directo a sus brutales enfrentamientos. El 9 de marzo de 2019, los hombres del cártel Jalisco Nueva Generación recibieron la información de que en un club nocturno de Guanajuato conocido como La Playa Men's Club se encontraba el principal líder de sus enemigos, el Marro. Para sumar más motivos al ataque, se reportó que el dueño del local nocturno no había pagado las tarifas de cobro de piso, el impuesto que solicitan los cárteles narco para usufructuar la noche mexicana. La única forma de hacerse respetar era destrozar por completo el lugar y a todos los que estuviesen dentro. Los testigos recordaron que el atentado comenzó con la llegada de 3 grandes camionetas con las 4 letras que identifican al frente criminal del Mencho. De los vehículos descendieron hombres armados que abrieron fuego contra la concurrencia de la Playa Men's Club, sin reparar en las vidas civiles que se interpusieron. El resultado fue una de las masacres más brutales registradas en los últimos años, con más de 40 fallecidos y casi una decena de heridos de gravedad que saturaron el sistema de salud del municipio. El nivel de la violencia puso de relieve el fracaso rotundo del gobierno mexicano para reducir la actividad narco en el país. Cárteles como el CJNG y el cártel Santa Rosa de Lima estaban más fuertes que nunca y guerreando entre sí por el dominio del negocio, sin tener ningún tipo de consideración por las bajas civiles que ocurren en cada uno de los ataques. Previamente te describimos el tipo de armamento y la potencia ofensiva del cártel de Jalisco, y si bien puede parecer una exageración, te aseguramos que es el frente criminal más poderoso del continente. Son frecuentes los videos de sicarios exhibiendo sus fusiles de asalto, ametralladoras tipo M2 Browning o incluso rifles antimaterial Barrett M82. Todo ese arsenal les da una ventaja sustancial sobre rivales y sobre la mismísima policía. El video que estás viendo en pantalla corresponde a los momentos previos a un ataque comando a una comisaría en Villagrán, ocurrido el 12 de diciembre de 2019, un tétrico y anticipado regalo de Navidad firmado por el Mencho. Los soldados del CJNG sonríen y saludan a cámara portando su armamento de grado militar, suficiente para eliminar a decenas de civiles en cuestión de segundos. A las patrullas. ¡Dejen de caer todos a la vez! A las patrullas, a las patrullas. El sonido de los disparos y las explosiones demuestran el poder ofensivo del cártel. Los atacantes portaban fusiles tipo AR-15, pistolas e incluso granadas de mano. A las pocas horas, los hombres de Oseguera Cervantes reivindicaron el ataque y advirtieron que cualquier fuerza policial que colaborase con el cártel Santa Rosa de Lima sería susceptible a este tipo de ataques sorpresivos y a la ejecución inmediata de sus agentes. El saldo final fue de 3 oficiales muertos y otros 4 secuestrados, quienes fueron interrogados en una de las tantas fortalezas ocultas de Jalisco. ¿Qué hacías para el Marro? Cobrar las cuotas. ¿Por órdenes de quién? Por orden del presidente municipal. ¿Por qué ponen los carros bombas? Para calentar la zona ¿Por órdenes de quién? del Marro. El video capturado por los criminales revela tanto la relación de sociedad entre el mundo delictivo y el policial, así como también la impunidad con la que se manejan ambos frentes, a tal punto que pueden secuestrar, torturar y asesinar a agentes de policía. Más allá de si se trataba de oficiales corruptos o no, su final fue una pena demasiado alta para el crimen. A los pocos días sus cuerpos fueron encontrados completamente mutilados y en bolsas en una ruta de la zona. El mensaje era claro: ser socio del Marro es una condena a una muerte dolorosa y humillante. Y no solo los policías están a merced de ser ejecutados,
También los establecimientos utilizados por los cárteles como puntos de entrega, tal y como quedó grabado en el siguiente material. ¿Alguna vez te preguntaste qué se siente ser un soldado narco en pleno operativo de ataque? Bien, hoy es tu día de suerte, porque en junio de 2020 un comando del cártel Santa Rosa de Lima llevó a cabo un atentado contra un taller de reparación de neumáticos que era regenteado por el CJNG, y el mismo fue registrado en primera persona con una crudeza pocas veces vista. Antes de la violencia, el sicario observó su reflejo en los vidrios polarizados de la camioneta. Un último vistazo al atuendo antes de ir a trabajar. ¡Abajo, para adentro, para adentro, para adentro! ¡Para adentro! La agresión ocurrió a las 16 horas, cuando un llamado anónimo al 911 alertó del disparo de armas semiautomáticas en las calles del municipio de Celaya. Los narcos rompieron la entrada del establecimiento utilizando una camioneta que se estrelló contra el portón metálico. Una vez dentro, se encargaron de destrozar el lugar y dejar un morboso y sangriento mensaje para los benefactores narcos de la vulcanizadora. Al cabo de unos minutos acudieron policías, quienes localizaron a un hombre muerto en el exterior del local. El cuerpo estaba envuelto en llamas, por lo que tuvieron que solicitar el apoyo de bomberos. Dentro del comercio se encontraron a 3 hombres más, parcialmente calcinados y con heridas de bala. Su sentencia de muerte fue ser empleados del Mencho, y los hombres de Santa Rosa de Lima no tuvieron misericordia. Para un narco, pocas cosas son tan temidas como caer en las manos de un cártel enemigo. Una vez que se está bajo custodia de la competencia, se sabe que no hay otro destino posible más que la muerte. Ya sea a manos de sus captores, por ser parte de la competencia, o en manos de sus antiguos compañeros por revelar información y transformarse en un traidor. El destino de El Babas, uno de los sicarios más brutales del cártel Jalisco Nueva Generación, es un ejemplo paradigmático de lo que les espera a los criminales una vez que son atrapados por sus rivales. Como un recordatorio morboso de sus prácticas, los asesinos de Santa Rosa de Lima grabaron cada segundo de la interrogación y posterior ejecución del Babas. Mi nombre es Pablo Abel Zárate Procel y me apodan El Babas. Trabajé para el cártel Jalisco bajo las órdenes de David Zárate, el cual se encargaba de extorsionar, matar gente inocente y alterar la ciudad. Golpeado y de rodillas, rodeado por sus enemigos que se encuentran armados con fusiles de asalto. Así son las escenas finales de la vida de un sicario narco. Todos piensan que sus carreras serán eternas, pero generalmente acaban de la misma manera, de forma dolorosa y humillante, mordiendo el polvo en alguna terracería alejada y solitaria. Por razones obvias no te mostraremos el desenlace del Babas, pero te aseguramos que todas las ejecuciones narco tienen un modus operandi bastante claro. Primero se obliga al prisionero a confesar sus pecados, como si los captores no fuesen responsables de crímenes semejantes. Luego, una vez registrado en video esta confesión final, es momento de jalar el gatillo en el mejor de los casos, o en el de usar armas cortantes y fuego en el peor de ellos. Uno de los reveses más grandes en esta contienda ocurrió el 2 de agosto de 2020, cuando un operativo conjunto entre fuerzas federales, estatales y la Guardia Nacional de México resultó en la captura de El Marro, principal referente de Santa Rosa de Lima. La acción fue producto de meses de inteligencia y preparación, siguiendo de cerca los pasos del capo narco que en el pasado había acusado a las autoridades de ser meramente empleados del Mencho. Junto con el líder cayeron numerosos sicarios y se congelaron cuentas millonarias del cártel, lo que debilitó seriamente a su grupo criminal. Durante el traslado a bases militares, esta fue la interrogación que se le realizó al capo. ¿Tu nombre completo? José Antonio Yepes Ortiz. ¿Cuántos años tienes? 40 cumplí. 40 años. ¿Cuánto naciste? 23 de julio del 80. ¿Cómo te dicen a ti? Marro. ¿Cómo? Marro.
Pese a la captura de uno de los referentes, la guerra entre ambos frentes se ha perpetuado hasta tiempos relativamente recientes. En mayo de 2022 se escribió otra página en el historial sangriento de Guanajuato, cuando un grupo de agresores armados se dirigieron hasta una zona de bares nocturnos. Eran las 22 horas cuando desataron toda su violencia en 2 establecimientos, dando muerte a al menos 11 personas y dejando heridas a otras tantas. No conformes con el claro modus operandi narco, los atacantes dejaron una serie de cartulinas con mensajes dirigidos a los hombres del Mencho o Ceguera Cervantes. Tras escuchar las detonaciones de arma de fuego, vecinos pidieron ayuda al 911, por lo que acudieron elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Municipal, así como también paramédicos. Para muchas de las víctimas ya era demasiado tarde. Para demostrar que siguen siendo los capos de la región, entre julio y agosto de 2022, los soldados del Mencho llevaron a cabo numerosas redadas y tiroteos nocturnos, reivindicando a las 4 letras y declarando a su jefe como el dueño del territorio. Una de las escenas más angustiantes se vivió en una gasolinera Oxxo de Guanajuato, a la cual ingresaron atacantes armados que dispararon e incendiaron automóviles allí aparcados. Estas imágenes fueron grabadas por los mismos narcotraficantes. ¡Órale, hijo de su puta madre! ¡Órale! ¡Véngase todos! El sicario deja la cámara en el suelo por unos segundos, pero los disparos se siguen escuchando en el fondo. De repente, fuego y estruendos. ¡Órale, córrele a la... ¡Una gente al señor Mencho, la verga! ¡No más a la verga! Crímenes y asaltos como este son cosa de todos los días en la región. Las calles de los puntos calientes del narcotráfico se asemejan demasiado a territorios en guerra, donde de un momento a otro la calma se puede transformar en tragedia. Lo más triste es que la violencia narco no conoce de contextos ni límites. Una cosa es tirotearse en calles, gasolineras y bares nocturnos. Pero ¿puedes imaginar el nivel de locura que deben manejar los sicarios para incendiar un hospital supuestamente ligado al cártel Santa Rosa de Lima? El 8 de noviembre de 2022, hombres armados pertenecientes al cártel Jalisco Nueva Generación destruyeron una clínica presuntamente utilizada por los hombres de El Marro para atender a sus integrantes heridos. Estos videos fueron grabados en el momento en que las llamas comenzaban a apoderarse del lugar. La clínica San Fermín fue epicentro de ataques armados y de incendios, luego de que documentos filtrados de la Sedena indicaron que era un lugar seguro para los sicarios de Santa Rosa de Lima que requerían atención médica. Para los hombres de Jalisco, estos archivos hackeados fueron suficientes para justificar el ataque que afortunadamente no tuvo saldo mortal. Al cabo de pocos minutos llegaron al lugar bomberos, personal militar y policial para controlar la situación, aunque los recuerdos de humo negro y disparos quedaron marcados en la memoria de los pacientes que se atendían en aquella tarde de noviembre. Pese a estar en custodia de la ley, El Marro continúa siendo la principal figura de autoridad para sus fieles sicarios. Según un informe revelado en noviembre de 2022, José Antonio Yepes Ortiz continúa organizando las guerras por más de 26 municipios de Guanajuato, teniendo como principal rival al poderoso cártel de Jalisco. Esta información se corroboró mediante un hackeo masivo a las redes de la Sedena, en los cuales se explicitan los roles de los lugartenientes de El Marro y cómo, pese a estar en un momento de debilidad, el cártel Santa Rosa de Lima continúa presentando un peligro para la seguridad nacional. Por si faltaba mayor confirmación, los asesinos del capo encarcelado publicaron otro video, reivindicando la supremacía del cártel Santa Rosa de Lima en Guanajuato y la fidelidad a su líder. La imagen sigue siendo la misma: soldados completamente equipados y armados para la guerra. Los disparos al cielo asemejan este narco mensaje a la propaganda terrorista llevada a cabo por grupos como ISIS o Al-Qaeda, pero esta amenaza no se encuentra a miles de kilómetros en los desiertos de Medio Oriente. Estos frentes armados viven y respiran en las entrañas de Norteamérica. Además, en este caso, el motivo de la violencia no es una disputa política o religiosa, sino el control territorial para poder dominar el trasiego de estupefacientes.
La rivalidad entre estos dos grupos criminales es tan solo una de tantas que desangran a México desde hace años, pero pocas han dejado tantas víctimas, tanto civiles como policiales. Mientras los sicarios de ambos bandos llevan a cabo una brutal guerra sin cuartel por el dominio de las plazas de narcotráfico, son las personas de a pie quienes caen víctimas de balaceras y atentados. No importa si estás en un comercio, un bar o transitando la calle, un cartucho proveniente de un fusil de asalto puede terminar con tu vida en segundos. Por el momento, la guerra contra el crimen organizado mexicano sigue sin dar los resultados deseados que se plantearon hace casi 15 años. Estado de sitio, psicosis social y narcobloqueos que usan como barrera humana a la sociedad civil. Eso es hoy el estado de Chiapas, un campo de batalla de pesadilla para sus habitantes, que viven bajo la tensión y la violencia generadas por la disputa entre el cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco Nueva Generación. En medio de los secuestros, los asesinatos y los reclutamientos forzados, los locales intentan sobrevivir a una guerra que no para de agigantarse debido a la ambición narco de controlar el territorio. En el video de hoy vamos a contarles la situación del conflicto y algunas de las contiendas más espectaculares entre el CDS y el CJNG. Prepárense para una aventura de alto riesgo. Bienvenidos una vez más a Militarmente. ¡Tírale, Marquitos! Desde hace años, el estado de Chiapas, al sur de México, enfrenta una extrema crisis de seguridad y violencia. Esta zona, que bordea la frontera con Guatemala, está actualmente disputada por el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, dos de las agrupaciones mexicanas narco más violentas y poderosas del presente. Este municipio es codiciado no solo por ser clave en la ruta del narcotráfico, sino también por las facilidades y ventajas que ofrece para el tráfico de personas migrantes. Camino hacia el norte, muchos de ellos se convierten en empleados forzados de estas agrupaciones criminales. Otros contratan los servicios de coyotes para cruzar la frontera de manera ilegal, lo cual los convierte en un negocio extremadamente lucrativo para los delincuentes mexicanos. En resumidas cuentas, este municipio es una mina de oro para todo aquel que quiera ejercer una actividad delictiva. Te presentamos brevemente a los dos siniestros contrincantes del video de hoy, los cuales tienen una aguerrida lucha por este territorio. Por un lado se encuentra el cártel de Jalisco Nueva Generación, liderado por el Mencho Oseguera Cervantes. Según datos oficiales de las Fuerzas de Seguridad de México, estamos hablando de la organización criminal más violenta y desalmada que ha pisado el país. Expanden su reinado de terror gracias a la difusión de muchas de sus atrocidades por videos virales en internet, además de no hacer diferencia con sus víctimas, ni siquiera si son mujeres, ancianos o niños. Todos son sometidos a la máxima violencia por el control narco. Por otra parte se encuentra el cártel de Sinaloa, un peso pesado de los grupos narcomexicanos. Quien lo convirtió en un verdadero imperio fue el líder criminal, el Chapo Guzmán, quien una vez apresado delegó el control de la organización en sus hijos, los Chapitos, y en Ismael el Mayo Zambada. Este cártel ha sido uno de los históricos traficantes de droga desde Colombia a Estados Unidos, y es tan cruento y siniestro como el CJNG, e incluso ha llegado a copiar los métodos de intimidación de la agrupación del Mencho. En 2016, 3 años después de su creación, el CJNG del Mencho le declaró la guerra al cártel de Sinaloa, y desde entonces ambas organizaciones son las responsables de la mayoría de los enfrentamientos y homicidios relacionados con grupos delictivos a lo largo de todo México. Para el año 2021, las cifras oficiales contabilizaron que sus enfrentamientos ocasionaron la muerte de 4.890 personas.
Al día de la fecha se desconoce la cifra de fallecidos, pero expertos en criminalidad proyectan que se podría haber duplicado e incluso triplicado la cifra debido al aumento de las hostilidades entre ambas facciones. Sin embargo, el territorio en el que este enfrentamiento se da de forma más feroz es en el estado de Chiapas, donde el mayor control lo ejerce el CDS y es el responsable de los mayores crímenes de la zona. El enfrentamiento entre el CJNG y el CDS se intensificó en los últimos tiempos, debido no solo a una ambición desmedida de poder, sino que dado el tamaño de ambas organizaciones parece imposible que puedan coexistir sin eliminar la una a la otra. El crecimiento exponencial de ambos bandos ha permitido que los dos grupos delictivos se fortalezcan y aceleren su expansión. Básicamente comparten un modelo criminal de exportación cuyas características son la brutal violencia y la completa desmesura. Veamos el odio que destilan los sicarios del Mencho en una recorrida a bordo de sus imponentes vehículos. Venimos por todos ustedes, perros. Pero Pulseras, Beltrán y Sierra. Puro Cártel Jalisco, hijo del cocho. Nos vamos a sacar del estado, hijos de su madre. Pura gente del señor Mencho. Y arriba el Mencho, así como lo hicimos correr en Comalapa. Así puro Mencho, como gallina, compa. Mencho, vamos con todo, hijo de tu madre. Dejando decenas de miles de muertos, desaparecidos y cientos de miles de personas desplazadas, son la pesadilla del territorio a lo largo de la frontera de Chiapas. Otro elemento clave para la evolución criminal de estos cárteles ha sido su capacidad de generar corrupción en el gobierno y lograr conseguir mediante amenazas la protección de políticos y miembros de las fuerzas de seguridad. Este último punto es clave, ya que ambos grupos criminales se disputan el control de las principales locaciones de producción de cocaína y los lugares estratégicos para traficarla a los mercados más importantes del mundo en Estados Unidos, Europa, Asia y África. Entre ellos, uno de los sitios más codiciados es Chiapas. De acuerdo con las investigaciones de la DEA y otros organismos internacionales, las operaciones de narcotráfico realizadas en esta área funcionan gracias a la aceitada maquinaria de corrupción que involucra a autoridades de todos los niveles en Chiapas, tanto a nivel policial como gubernamental. Los enfrentamientos directos contra sus rivales no son la única estrategia utilizada por el CJNG para anunciar y advertir sobre su llegada a ciertas regiones del país. Los comandados por el Mencho utilizan las redes sociales para enviar mensajes a grupos rivales y sembrar terror entre la población. Veamos un breve ejemplo en el que amedrentan a miembros del CDS. Para que estén sabedores, ya estamos acá. Cártel Jalisco Nueva Generación. Venimos a limpiar de toda lacra de los Sinaloas y a quienes los apoyan. Ya empezó la limpia. Ténganos paciencia 2 días para dejar limpio de toda lacra y simpatizantes. Y estamos con ustedes. ¡Arriba el Cártel Jalisco Nueva Generación! Generalmente se trata de mostrar poder de fuego, exhibiendo reclutas fuertemente armados y uniformados con parches del cártel de las 4 letras y haciendo comunicados oficiales. Los videos de balaceras y ejecuciones por decapitación a miembros de cárteles oponentes también se han vuelto consumo cotidiano para los mexicanos. Viendo la efectividad de esta forma de publicidad, el cártel de Sinaloa y sus chapitos copiaron sus metodologías, haciendo que las redes se inunden de violencia y salvajismo. Empezaron a promocionar la organización y a amenazar rivales, marcando así sus dominios y zonas de poderío. Como si se tratara de una guerra de likes, ambas organizaciones ahora juegan a ver quién es más sanguinario y se atreve a demostrar más crueldad en sus mensajes videograbados, haciendo que la población caiga en un pánico irremediable. Uno de estos materiales difundidos fue uno sucedido a raíz del enfrentamiento que mantienen el CJNG y el cártel de Sinaloa en Chiapas. En redes se vieron imágenes de un convoy armado entrando al estado y rompiendo un bloqueo que llevaba días perjudicando a los locales. La caravana estaba encabezada por hombres pertenecientes a la organización de Ismael El Mayo Zambada y los Chapitos. En el video se ve que entre vítores y aplausos, pobladores de la frontera con Guatemala celebraban la llegada del grupo criminal, ya que supuestamente le haría frente y derrotaría al cártel de las 4 letras.
Sin embargo, investigaciones posteriores revelan un trasfondo más siniestro. Los numerosos bloqueos de carreteras de la gente liderada por el Mencho Oseguera Cervantes llevados adelante en Chiapas dejan a numerosas comunidades del estado completamente incomunicadas por vía terrestre. Estas maniobras funcionan como estrategia para amedrentar a la población y diseminar el terror, ya que el CJNG quiere demostrar que es quien manda en el territorio. El material que vimos del cártel de Sinaloa entrando a Chiapas es de la frontera Comalapa y puede hacer parecer que los lugareños toman partido por algunos de los bandos criminales, pero nada está más lejos de la realidad. La verdad es que muchos pobladores fueron forzados a participar mediante amenazas y castigos físicos por los criminales de Sinaloa para generar ese escenario y grabarlo. De esta manera continúa la guerra entre los cárteles vía redes para enviárselo a la gente del Mencho y que crea que está perdiendo dominio en la zona. El municipio de frontera Comalapa, con una población de 90.000 habitantes y unas 300 comunidades, es controlado por el CJNG, manteniendo el control de la cabecera municipal habitada por unas 25.000 personas. En este sitio es donde ha establecido retenes en los principales accesos al lugar, así como también la comunidad Sabinalito, donde se encuentra un paso fronterizo clandestino, un lugar clave para los negocios turbios de la gente del Mencho. Por su parte, el cártel de Sinaloa tiene dominio sobre más de 298 comunidades que lindan con Guatemala y que se ubican cerca de la presa La Angostura. Intentando ocupar más áreas con diversas ofensivas, el grupo armado busca conquistar territorio controlado por sus rivales de Jalisco. Intentando demostrar su poder, miembros del CDS circulan en camionetas armados, haciendo notar su localía como en el siguiente video. Simón, sí quiero atacar y le dejamos la llave. ¡Pura gente! ¡El Chapo! Recordemos que quien más control tenga en el estado sobre la frontera estará mejor posicionado estratégicamente para hacer negocios con los cárteles de Guatemala. En esta guerra narco se calcula que 280.000 personas que habitan los municipios fronterizos son rehenes de los enfrentamientos que estos cárteles mantienen en la zona. Estamos hablando de una cantidad de personas que pueden considerarse una metrópolis, por lo que podemos decir que los narcos tienen cautivos a una ciudad entera. Además de los casos de violencia extrema, la guerra criminal en Chiapas afecta a la rutina de la población. La inseguridad en las carreteras genera desabastecimiento de productos de necesidad básica, así como también el comercio y la situación laboral de los poblados. Sin embargo, hay algo que es una verdadera pesadilla para los locales. Estamos hablando de las miles de denuncias de reclutamiento forzado que suceden en cada uno de los pueblos en Chiapas. Miembros armados del CJNG y del CDS van casa por casa, buscando hombres para enrolarlos a sus filas narco. A veces ofreciendo beneficios económicos para ellos y sus familias, otras sacándolos a la rastra y amenazándolos de muerte. En otras ocasiones los reclutamientos son menos condicionantes, pero igual de terribles. Por ejemplo, cuando los delincuentes obligan a los vecinos a formar parte de los bloqueos. Los vecinos sienten su libertad cercenada y se ven obligados a ver por la ventana cómo los narcos riegan balas sobre sus hogares. Lo único que pueden hacer es filmar e intentar denunciar en vano el calvario que viven. Hay un secreto más que se esconde detrás del interés desmedido y salvaje que pesa sobre Chiapas. Aunque el mercado de drogas sintéticas es prácticamente el principal negocio de los narcotraficantes en el mundo, la cocaína sigue siendo uno de los negocios más redituables. Según el Informe Mundial sobre Drogas 2023, sus consumidores llegaron en 2021 a la cifra récord de 22 millones en todo el planeta, y el cultivo de hoja de coca creció un 35%, superando las 2.300 toneladas. Estas cifras dejan en claro que quien maneje la producción de cocaína estaría en poder de una cuota importantísima del mercado.
Los pueblos originarios han denunciado una situación de constante guerra civil, en la que grupos delictivos han asesinado, desaparecido y desplazado a muchos habitantes, en particular a los miembros de las comunidades indígenas que viven en las zonas rurales. La sospecha de las autoridades es que estos desplazamientos no son al azar o pura maldad, sino que los cárteles están despejando el terreno con otros fines. De acuerdo con la nueva información de inteligencia del gobierno, todo indica que la disputa del CJNG y el CDS no es solo por controlar el cruce fronterizo redituable para el tráfico de personas y cocaína proveniente de Sudamérica. La pelea también está relacionada con el control de plantíos de hoja de coca que han podido desarrollarse eficientemente en invernaderos secretos ubicados en Chiapas, con la calidad suficiente para producir cocaína de calidad premium. De confirmarse la existencia de estas plantaciones y que sus características sean aptas para producir clorhidrato de cocaína, significaría un cambio verdaderamente radical de la escena criminal narco en México. Esto se debe a que cambiaría totalmente la dinámica de todos los grupos criminales, su poder, su capacidad de violencia y su impacto en el mundo, dado que no tendrían que importar los insumos para producir la droga, sino que los plantarían localmente. Eso es lo que está en juego en Chiapas y genera los conflictos armados que los vecinos sufren día a día, haciendo que escapen de sus poblados, como se ve en la siguiente noticia. El temor ha ocasionado el éxodo de familias del ejido Nueva Independencia. Con lo poco que pudieron cargar, aprovecharon los escasos momentos de calma para salir del municipio, donde según algunos pobladores, hubo más de 60 muertos. Durante los últimos meses se han visto videos y fotografías en las redes que dan cuenta de la violencia indescriptible que se vive en Chiapas. Los lugareños aseguran que ha habido enfrentamientos masivos en el área, pero cada grupo recoge a sus muertos y no los reportan. De esta manera no son contabilizados en las estadísticas de homicidios estatales y eso hace que el Estado desestime la problemática. Existe la sospecha de que las autoridades aprovechan esta situación para que la violencia de los grupos criminales no afecte la imagen del gobierno federal ni local. Sin embargo, la situación en Chiapas es realmente un infierno. Los lugareños que corren mejor suerte son desplazados para siempre de sus hogares para que los narcos planten cocaína, y los que no son tan afortunados mueren acribillados accidentalmente en enfrentamientos armados. Si la situación no se revierte, estamos en las puertas de una posible guerra civil que no sabemos dónde ni cuándo podría terminar. Sobres. Las violentas imágenes que acabamos de ver no corresponden a una película de acción, sino de enfrentamientos narco. En los lugares en los que el CJNG es considerado la más mortal de las amenazas, hoy en día es posible que algunos grupos locales tengan incentivos para resistir su presencia. Esto se debe a la reciente inestabilidad del cártel y los rumores inciertos sobre el debilitamiento de su líder, el temible Mencho Oseguera Cervantes. Sin embargo, las violentas y sanguinarias respuestas de la organización de Jalisco dejan en claro que no están dispuestos a ceder territorio. En el video de hoy vamos a concentrarnos en dos de los rivales más temerarios e igual de criminales del CJNG, Pájaro Sierra y Cárteles Unidos, y sus más impresionantes enfrentamientos. Prepárense para una entrega cargada de adrenalina y acción. Bienvenidos una vez más a Militarmente. El cártel Jalisco Nueva Generación ha intensificado los ataques contra los enemigos que le disputan el negocio, en particular contra su ex brazo armado, el grupo criminal conocido como Pájaro Sierra. El avance de esta facción sobre los territorios en Jalisco es la razón por la que los hombres de Oseguera Cervantes están queriendo amedrentarlos,
principalmente en Tizapán el Alto. El sistema que tiene el grupo del Mencho es tan sencillo como brutal. Caza a los integrantes del cártel rival para después matarlos y enviarles un video de souvenir. Entre las imágenes que circularon en las redes existió un video donde 3 presuntos integrantes de Pájaro Sierra eran interrogados violentamente tras ser atrapados por la gente de Oseguera Cervantes. Esta viralización de material sangriento es una estrategia clásica del CJNG para amedrentar al enemigo y mostrar que el más violento es el que manda. Puro 4 letras. Esto le va a pasar lo mismo a todos los perros Pájaro Sierra. Chaparro, Vaya, Viejón. Vamos por ustedes, con su perra madre. El grupo de Pájaro Sierra se formó como una célula del CJNG, pero rompieron relaciones después de que sicarios de esta agrupación cometieran un ataque a traición, en un atentado en el que buscaban asesinar a un miembro específico de la gente del Mencho. Se trató de uno de los hitos más sangrientos en la zona, recordado como la masacre de San José de Gracia en Michoacán. El 27 de febrero de 2022, un grupo armado irrumpió en un velorio para perpetrar un atentado violento en contra de los asistentes. Los sicarios llegaron al domicilio donde se llevaba a cabo la ceremonia fúnebre, formaron a aproximadamente 17 personas contra la pared y los acribillaron a balazos. El gobierno mexicano afirmó que los Pájaros Sierra fueron responsables de la masacre y el CJNG lanzó amenazas por video en las que prometía vengarse del grupo, tal como vemos a continuación. Por medio de este comunicado, quiero hacerles saber a la población de Mazamitla y sus alrededores que nosotros, Fuerzas Especiales Mencho, no venimos a meter miedo ni a causar daños a la población. Y reiterar que nuestra guerra es contigo, chaparro corriente y traicionero, por los hechos ocurridos el día 27 de febrero del 2022 en San José de Gracias, porque eso que hiciste no tiene perdón, no tiene perdón. Abel N., alias El Viejón, miembro de los Pájaros, fue objetivo de las autoridades tanto federales como estatales por ser el presunto autor material de dicha matanza, cuyo fin era abatir a un miembro particular del cártel del Mencho. El 5 de mayo, fuerzas arrestaron a 8 miembros de los Pájaros Sierra por los asesinatos en el funeral, intentando así llegar a una paz en la región. Estaba claro que no era el final, sino más bien el inicio de una guerra narco. Otro caso sucedió el 1 de mayo cuando una balacera interrumpió una tranquila tarde dominical en Mazamitla, Jalisco, y terminó con la vida de 3 sicarios, dejando en evidencia que la organización criminal insurgente que desafiaba al CJNG no iba a deponer las armas, tal como se ve en el siguiente video. ¿Atraviesan la blindada? ¿A qué atraviesan a la... A pesar de que esta nueva y violenta facción criminal parece estar ganando terreno, el mensaje del CJNG sigue siendo contundente. El asesinato de Palillo, uno de los referentes de Pájaro Sierra, demuestra que el cártel todavía opera de manera jerárquica y exige una lealtad total de parte de sus subordinados. Aquellos que intenten romper con estas estructuras se enfrentan a consecuencias extremadamente salvajes y sanguinarias. A diferencia del cártel de Sinaloa, donde el proceso de toma de decisiones es horizontal, el CJNG tiene una estructura jerárquica. El Mencho dirige a la organización de manera autocrática y sus órdenes deben ser obedecidas. Si alguna persona lo contradice, se expone a una sentencia de muerte automática. A pesar del riesgo de muerte, los Pájaros Sierra han tenido numerosos enfrentamientos con el CJNG. En la madrugada del jueves 22 de septiembre de 2022, en la zona centro del municipio de Jiquilpan, estos grupos narco protagonizaron una balacera y sembraron terror en la población, que vive azotada de violencia. En la grabación del hecho que circula en redes sociales, se escucha a una vecina y su hijo asustados mientras presencian la brutalidad del hecho.
Mamá, para allá. Tras la balacera, elementos de la Guardia Nacional llegaron a la zona y desplegaron un operativo de seguridad apoyados por la Policía Municipal, quienes después de realizar una inspección informaron que no hubo víctimas, solo daños inmuebles. En la intervención se realizó la detención de 3 hombres de 21, 22 y 27 años, a quienes se les incautaron armas de grueso calibre. Los violentos enfrentamientos entre estas agrupaciones criminales tienen un objetivo muy claro: disputar el negocio narco. En ese contexto, Oseguera Cervantes, más que nadie, sabe que tiene que impartir la violencia para no perder ni el terreno ni el respeto que ha generado en sus zonas de influencia, ya que eso podría debilitarlo profundamente. Es por ese motivo que está dispuesto a llevar la violencia hasta las últimas consecuencias en los casos de aquellos que se subleven. En otro capítulo de la guerra entre estos dos cárteles, el 3 de agosto de 2022, también en el municipio de Jiquilpan, Michoacán, un grupo de sicarios bajo las órdenes del Mencho acribillaron a Luis Manuel, apodado El Litos, quien era identificado como líder de Pájaro Sierra en esa región. El asesinato del referente criminal, a quien le dispararon en más de 28 ocasiones, se registró el miércoles 3 de agosto en la colonia Guadalupe de Jiquilpan. El Litos, de 41 años de edad, terminó muerto al interior de un vehículo rojo sobre la calle Melchor Ocampo Sur, reportaron medios locales. No se registró el atentado en video, pero por los medios han circulado las fotos forenses del caso. Por más que el CJNG siga manteniendo su poder a fuerza de muerte, la existencia de grupos como los Pájaros Sierra pone en manifiesto el tipo de resistencias a las que se enfrenta el grupo del Mencho en varias regiones. A diferencia del cártel de Sinaloa, que tiene mayor dominio y legitimidad en las áreas que maneja, el CJNG no tiene este tipo de lazos con la población, por lo que necesita forjar alianzas con actores locales y grupos criminales de menor tamaño en las zonas que intenta controlar. Debido a la violencia y competencia, estas agrupaciones terminan por traicionar a la gente del Mencho e intentan cooptar esa parte del negocio. En la misma línea de Pájaro Sierra se encuentra la gente de Cárteles Unidos. Cárteles Unidos es una organización criminal surgida de una alianza entre el cártel de Tepalcatepec, los Viagras y otros grupos más pequeños para repeler los avances del CJNG en el estado de Michoacán, en México. Los CU se conocen por su participación en economías ilícitas en la región de Tierra Caliente y por sus esfuerzos para mantener al grupo del Mencho fuera del estado en una disputa territorial brutal sin fin a la vista. Otra de las alas de los CU es el Cártel del Abuelo, una banda local del municipio de Tepalcatepec que se inició como grupo de autodefensa, pero se corrompió y pasó a ser parte del negocio del narcotráfico. Por otro lado, los Viagras comenzaron como una disidencia de los Caballeros Templarios y la familia michoacana, y también operaron como grupo de autodefensa antes de convertirse en delincuentes completamente. Ahora se conocen como una empresa criminal que se dedica al sicariato, la extorsión a productores locales y al tráfico de marihuana y drogas sintéticas. Diversos videos difundidos en redes sociales muestran enfrentamientos entre narcotraficantes del Cártel Jalisco Nueva Generación y el grupo criminal Cárteles Unidos. Uno de los videos fue grabado por un dron y registró los hechos violentos sucedidos a principios de 2021 en la llamada Tierra Caliente. Vamos a compartir con ustedes un fragmento de la filmación en el que uno de los monstruos blindados del CJNG ingresa a Aguililla, Michoacán, en busca del jefe del llamado Cártel de Tepalcatepec, una de las facciones de Cárteles Unidos. El blanco en cuestión era Juan Farías Álvarez, alias El Abuelo, quien fue atacado el 20 de febrero de 2021. Veamos el ingreso de este vehículo a territorio enemigo. En el sur y el este de Michoacán, la expansión del CJNG ha sido detenida y el grupo ahora está involucrado en varios conflictos.
En esta zona los enfrentamientos han sido tan violentos que el uso de armas de uso militar como narcotanques, explosivos y lanzacohetes se ha vuelto parte de la vida cotidiana de los sufrientes pobladores locales. A partir del 2021, las guerras territoriales de los cárteles de la droga en Michoacán llegaron a un punto insostenible. Se cayó en una espiral de violencia en el cual el CJNG y sus oponentes recurrieron a todo tipo de armamento y estrategias de guerra para acabar con el enemigo. Rifles de francotiradores, trincheras, vehículos con blindaje casero e improvisadas bombas caseras son solo algunos de los recursos utilizados por los narcos. Además de drones de uso civil para lanzar artefactos explosivos, como se ve en el siguiente archivo. La guerra tuvo y tiene muchos capítulos. La población está desesperada y busca una respuesta del Estado mexicano que no parece encontrar la solución. Los grupos de autodefensa tampoco pudieron reparar el mal que generan los enfrentamientos narco, ya que muchas de esas agrupaciones terminan siendo cooptados por distintos cárteles. Ya no son solamente contiendas entre delincuentes, estamos hablando de balaceras con equipo profesional y armamento militar. Se piensa que ya se han sobrepasado todos los límites, pero no, los combates siguen en aumento. El lunes 27 de febrero de 2023, en el estado de Michoacán, un enfrentamiento armado entre sicarios del Mencho y miembros de Cárteles Unidos fue captado en un video. Las imágenes hablan por sí solas. El lugar en donde sucedió la batalla era un entorno boscoso. También había algunas lonas y contenedores en las inmediaciones del lugar, como si se tratara de un improvisado campamento narco. Durante el breve video se pudo ver a 5 sicarios pertenecientes a Cárteles Unidos intercambiando disparos con supuestos secuaces del Mencho. Tan solo unos días antes del hecho que acabamos de narrar, el 22 de febrero de ese mismo año, también se registró una feroz batalla entre integrantes del CJNG y los Viagras en Tejerías, en el municipio de Uruapan, Michoacán. En esta ocasión también fueron compartidos videos en redes sociales que dieron cuenta del enfrentamiento armado brutal y sanguinario. Ante estos hechos, autoridades locales y federales desplegaron un operativo en la zona, y la Secretaría de Seguridad de Michoacán informó la detención de miembros narco, así como el aseguramiento de 4 fusiles, 93 cartuchos, equipo táctico, cargadores y 7 vehículos vinculados con actividades ilícitas, 3 de los cuales contaban con blindaje. Compartimos unas fotografías del evento. Este es el poder de fuego con el que cuentan estas agrupaciones criminales y con las que tienen bajo terror y desesperación a los habitantes del estado, que ya no saben cómo relacionarse y convivir con un entorno tan violento. Los enfrentamientos armados entre el CJNG y cárteles insurgentes obligaron a unas 700 personas a huir de zonas rurales en el estado occidental de Michoacán. Según indicaron fuentes gubernamentales, todavía existen algunos poblados vecinos a los que la violencia no llegó aún, o al menos no alcanzó su pico máximo. Lamentablemente, muchos se ven obligados a dejar sus hogares y cultivos para intentar reiniciar su vida en pueblos situados a 25 o 35 kilómetros de distancia de su lugar de origen. La situación es insoportable. El CJNG probablemente es el cártel con el crecimiento más acelerado en la historia de México, pero no ha podido consolidar todo ese territorio que ganó, hecho que está resultando en insurrecciones de cárteles más pequeños, como Cárteles Unidos y Pájaro Sierra. Sin nada para perder y con la violencia como bandera, estas facciones criminales están dispuestas a dar una guerra narco para copar el territorio que en otros tiempos supo ser el imperio indiscutido del violento y salvaje Mencho Oseguera Cervantes. Estamos llegando al final del video de hoy y no queríamos dejar de preguntarte:
¿Crees que el CJNG ha criado a los cuervos que le quitarán los ojos en este enfrentamiento por el negocio del narcotráfico? Esperamos tus comentarios en la casilla de mensajes aquí abajo. Te agradecemos profundamente haber llegado hasta el final y te esperamos en las próximas entregas de Militarmente.